Mis amigos, regresamos con Super Deporte. Aquí estamos con el Funky Baby, el profesor Churchill Aliu, que está de fiesta de cumpleaños en el día de hoy y nos vas a hablar de educación física. Bienvenido, felicidades, hermano. Que son Gracias, 40 y gracias. pico, no sé cuánto es el pico, pero felicidades. Se Gracias, va a gracias, celebrar y gracias. la gente que tiene dinero lo celebran bien. Tú estás para Nueva York mañana, de fin de semana. Mientras yo me Voy, quedo aquí en la capital cuando cumplo años ahora el 4 de febrero. tengo compromiso en Estados Unidos, tengo que dar un Claro. viaje para mañana. Usted tiene 3 meses en el programa, usted todos los meses viaja a Nueva York. Eso lo hacen los empresarios buenos. Está bajando mucho la tienda de uniforme. Los compromisos, usted sabe que siempre nosotros tenemos que estar viajando. Jonathan se quedó con la canción de Funky Baby o de Kelvin el Pollito Peña. Lo que llega a la canción, profesor, y muchas felicidades de todo corazón, que Dios lo siga bendiciendo mucho a usted y su familia. Vamos a hablarle ahora de la educación física. Hubo un problema, Nuria hizo un reportaje ahí que yo quiero que usted me dé su opinión de los Juegos Escolares que finalizaron ahora el 14 de diciembre. Y dice Nuria con mucha falla, la cual yo no lo veo así. Yo quiero que usted me explique con más detalles sobre esto. Adelante, profesor. Tenemos Sí, imágenes, Jonathan, por ahí. sí. En primer lugar, le damos los buenos días a todos ustedes, también a todos los profesores y educadores físicos que siempre están con nosotros los viernes. El reportaje de Nuria es un reportaje que es muy bueno con algunas fallas. Entre las fallas que hay es que Nuria comenta que en los juegos pasados se gastaron 60 millones de pesos y en esos juegos actuales se gastaron 700 millones de pesos. Uno lo ve muy abrumador la diferencia de la suma, pero quiero aclarar algo. No es para defender al INEFI, pero tenemos que recordar que a esos 60 millones hay que sumarle las obras que se hicieron en Santo Domingo y los juegos pasados rondaron entre los 380 millones de pesos a los 390 millones, que fueron más o menos lo que se gastaron en los juegos pasados. Pero esa cantidad de dinero recompensa la actividad de los juegos. Bueno, ¿Qué viene después de los juegos? ¿Cuál es la evaluación que se le da a los juegos o cuando se terminan los juegos? Porque queremos decir que los juegos son importantes, pero también hay que evaluarlo. Y nosotros como educadores físicos también tenemos que estar pendientes ¿a qué? A los gastos que se hacen en educación física, porque va en deprimento ¿de qué? De los estudiantes y de nosotros que somos los actores principales como maestros y también como seguidores de la educación física. Ellos entrevistaron al profesor Jacobo Moquete, no sé cómo el profesor Jacobo Moquete, dentro de la entrevista, él confirma de que se gastaron 60 millones de pesos en los juegos anteriores. Hay que tener mucho cuidado, profesor. Hay que empaparse un poquito. Primero debió de buscar más o menos la suma que se gastaron en los juegos anteriores. Eso es un consejo que le doy. La otra entrevista fue a Luis Echequer Ortiz, ay, mi madre. quien fue ministro de Deportes en el año 1982. Muy desfasado, habló muy desfasado el profesor ahí. ¿Por qué? Porque él quiso comparar unos juegos que se hicieron en el 1980, lo quiso comparar, la suma la quiso comparar con la de ahora. Es Él dijo imposible. que se gastaron unos 10 o 11 millones o algo de millones, no entendí, pero una suma que en ese momento eran adecuados para la economía de ese momento. Pero no podemos hablar de que se gastaron, un ejemplo, 20, 10 millones en ese entonces y llevarlo al 2020. Hay que por lo menos, hace 38 años de eso, profesor,
hay que llevarlo a la actualidad. No es la misma economía. No es la misma economía. A cómo estaba el dólar, cuánto costaba eso. Eso hay que llevarlo, hay que tener cuidado. En el sentido también de que un periodista le oferta al director de INEFI o a la dirección de INEFI, le oferta un presupuesto para ellos transmitir los juegos. Ahí cometió un error el director de INEFI. ¿Por qué? Porque los juegos son de toda la comunidad del país, pero especialmente de Monteplata, que fue donde se realizaron los juegos. Señores, ¿cómo va a ser que nosotros queremos hacer unos juegos en esa ciudad? Automáticamente usted tiene que contratar las empresas de ahí, porque los juegos, con todo y todo, dinamizan en esos momentos la economía de ese pueblo. Si él, no recuerdo el nombre de él trabaja en el show del mediodía, Sí. si él, oiga lo que le voy a decir, si él tenía la intención de transmitir, de ayudar a los juegos, ¿por qué teníamos que ir a Higüey? Edward, dime, ¿por qué tenemos que ir a Higüey a buscar una? Pero eso no es nada. Había un presupuesto de 18 millones de pesos para esa transmisión e inauguración de los juegos. Y después aparece que se pagaron 43 millones a esa empresa y también a Colindo. ¿Qué busca Colindo ahí? No entiendo qué busca Colindo. ¿Qué busca el Comité Olímpico? Colindo ¿Qué busca dio la facilidad de que se transmitan por Colindo TV también. Sí, también pero, se transmitió por sí, se CDN. transmitió, pero también se le hizo un contrato jugoso. Todo eso hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado. La próxima dirección que vaya a hacer unos juegos, porque el pueblo le va a coger miedo. Le va a coger miedo porque ¿a dónde están los resultados? ¿Qué resultados traen los juegos? Para tú gastar, por ejemplo, si se gastaron 700 millones, cuando venga ya, en verdad, cuando ya se dé el presupuesto que se gastó en esos juegos, se le está dando más dinero que en un año del presupuesto completo del INEFI, del calendario de actividades completo del INEFI, donde el INEFI este año está percibiendo 380 millones de pesos, el doble casi se le está dando. Para unos juegos, no, ahí no estoy de acuerdo. Con el presupuesto, no es que estoy en desacuerdo con los juegos deben realizarse siempre. Y el profesor y el educador físico y el entrenador automáticamente debe defender los juegos. Otra cosa que dice Nuria, que debió de empaparse ahí, debió de llamar experto, así como yo, Nuria, para la próxima, llama a gente que sepa de eso. ¿Cómo Nuria viene a decir que el INEFI, que está, que no tiene que ver, que no debe desistir? Fue lo que ella dijo. ¿Por qué? Porque en el Ministerio de Deporte tiene que ver con deporte. Y que, oye, qué fallo, Nuria, debiste de empaparte bien. Y que el Ministerio de Educación tiene un departamento de deporte que el INEFI no tenía que hacer nada. Nuria, empápate bien, así el INEFI es una ley. Y otra falla que tuvo ese reportaje de Nuria, es que si usted va a hacer un reportaje, usted tiene que entrevistar las dos partes. Ella nunca fue a donde el senador Charlie Mariotti, que fue el que organizó los juegos allá en Monteplata. Que era el presidente del comité organizador. Ante el ministro de Educación, que fue el que desembolsó el dinero para los juegos. Ella no fue donde Jorge Minaya. Estoy seguro que no fue porque si fue, ella lo hubiese puesto en ese reportaje, que ellos no quisieron dar la cara, como la conocemos. Pero hay que involucrar las dos partes. Involucró la parte negativa, nada más negativa. No tiene que dar las dos partes para que tenga validez. Sí, pero para esos reportajes solamente estábamos buscando la intención, como tú dices, negativa. De hacer daño. Pero en primer lugar, Nuria, yo fui en Monteplata, no hay una calle que no esté asfaltada, pues yo soy de allá. Y presentaron una calle que nunca ha tenido asfalto. Yo fui hasta Chirillo, yo fui a todos esos rincones. Pues yo duré los 9 días en los juegos y yo no vi una calle mala. Eso es, Edward, lo que yo estoy diciendo, que los juegos son importantes porque dinamizan
la economía de un país. Ejemplo, cuando usted hace una obra deportiva, eso le queda, pero también usted utiliza la comunidad para que trabaje ahí. En ese momento, algunos ciudadanos se ganan un dinero. ¿Dónde tuvo el fallo? En primer lugar, si usted organiza unos juegos, trate de utilizar empresas de esa comunidad para que también le llegue algo. Ahí fue un fallo garrafal. No debió de contratar empresas lejos de ahí. Y también cuando usted hace un presupuesto para algo, tiene que tratar de cumplirlo. O explicar, mira, ahí dice 41 millones, donde nada más estaba estimulado para 18 millones. En ese sentido, esa corrección yo quería hacerla porque Nuria ahí habló desarticulado, como uno dice, del INEFI. El INEFI tenemos que defenderlo. Nuria, el INEFI es una ley. Y ayer estaba de cumpleaños, cumplía 22 años el INEFI. Hubo una misa ayer. Y cosas que están haciendo en el INEFI que en una próxima administración nosotros vamos a asesorar para que la cosa vaya mejor, porque es que el INEFI es algo súper importante. Y recordarle a Nuria que el INEFI no es nada para deporte de alto rendimiento. El deporte es un eje temático de la educación física. Nosotros preparamos a los niños para que sean jóvenes y adultos del mañana bien física y mentalmente, que sea un ejemplo para las comunidades, para nuestro país. Cuando un joven se desempeña bien en el deporte, usted va a tener un joven correcto. Por eso digo aquí en este programa que Nuria debió de empaparse bien antes de hacer ese reportaje. Vamos a ver si busca ahora este fin de semana la contraparte, ¿verdad? Sí, Porque nos gustaría que busque la contraparte que vayan del senador y y todo decirle al país que el Instituto Nacional de Educación Física es una ley, Nosotros estamos adscritos al Ministerio de Educación, no al Ministerio de Deporte. Nosotros trabajamos mancomunadamente con el Ministerio de Deporte en algunas actividades y también con los que son los técnicos deportivos que ahora mismo se están utilizando en la tanda extendida. Por eso, ese aclaramiento, he hablado con varios maestros que también me dijeron que tenía que hacer esas aclaraciones. No estamos defendiendo lo que es el presupuesto de los juegos porque está muy alto y queremos beneficio para la educación física, no que se gaste el dinero en otras cosas que nosotros queremos ver que se gaste en nuestra área. Y le pedimos a cualquiera que por favor, que una próxima gestión que trate de ubicar una gente que sea del área, que le duela lo que es el área de educación física. Así es. Bueno, gracias, profesor Chulchiralí. Se me va a quedar por ahí, va a venirme con una entrevista de vehículos, carro, y luego ya para última pauta venimos con su cumpleaños, que Jonathan le tiene una fanfare para usted por ahí. Bien aclarando eso, sí, sobre ese reportaje, quedó bien claro así.